Somos poquitos, pero buen día a todos. Buenas tardes, buenas noches para los que miren después. Bueno, arrancamos un nuevo día de clases, una nueva mañana por acá. Así que bueno, vamos a arrancar con todo. Es poquito tiempo el que tenemos juntos, no tenemos recreo, le damos con todas y vamos a ponerle muchas ganas y con la ayuda de Dios, la idea es que podamos aprender juntos en esta mañana lo que Él nos quiere enseñar, lo que les quiere enseñar también. Y, y bueno, deseo con todo el corazón que esto pueda dar fruto, que vaya dando fruto de a poco. Eh, bueno, no sé si pudieron ver el foro, si pudieron ver algo del no el foro puntualmente, porque vimos el otro día juntos, pero si pudieron pensar por lo menos en alguna persona para entrevistar, si estuvieron sondeando por ahí alguna cosita, si pudieron, eh, nada, estar por lo menos pensando en algo de esto. No sé, alguno de los que está por acá me quiere contar algo. No hace falta que digan demasiado, sino si por lo menos estuvieron pensándolo, si se entendió la consigna que por ahí a veces lo que ustedes que están acá en la clase dicen o preguntan puede servir también para los que después miren y que no preguntan. ¿Alguno pudo ver algo? ¿Hablar con alguien? A veces no se habla directamente para la entrevista, pero sí uno acuerda, che, te voy a visitar la semana que viene, o vamos a ver si puedo darme una vueltita por ahí y nos encontramos, o todavía no. Buen Ahí, ahí. día, buen día, Cintia. Bueno, Esther, después Brenda, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo estás? Ah, perdón, No, saludé. no, no. Vos, no, no, vos hablaste primero, así que tienes la palabra. Este, que sí, que estoy viendo lo de la persona. eh, Ajá. Me preocupa lo del material de lectura, que no sé cómo conseguirlo. Estuve mirando y yo no lo pude ver en la plataforma, digamos. Sí, sí, ahí justo estaba, antes de arrancar la clase, hablé con Abraham porque algunos de ustedes me habían dicho que no estaba subido y bueno, eh, ahora ya va a estar subido, quédense tranquilos. Es el mismo material hasta ahora, no le quité nada, por más de que tenemos menos horas, no le quité bibliografía, pero hasta ahora es la misma bibliografía del año pasado, así que si algo no llegaba a aparecer ahí, yo no me di cuenta de decirles que se fijen en la anterior, pero hoy va a estar subido, así que ahí se pueden fijar. No se asusten porque igual, eh, si bien por ahí podría parecer que es mucho para leer en estas dos primeras, no es tanto, no es tanto, y van a ver que es de fácil lectura. Por ahí yo tampoco quiero que se detengan demasiado, obviamente que lo lean, pero no se detengan demasiado en la parte de la historia y demás, porque ya lo vimos, sino que se centren un poco más en la otra parte, que incluso es el otro libro y algo de lo que vamos a ver hoy, eh, que es un poquito más corto y fácil de leer, y bueno, ya nos adentramos un poquito más en lo que es la materia en sí misma. Así que quédate tranquila que ahora va a estar y bueno, eh, no creo que por eso se atrasen, así que bueno, por ahí me interesaría más que en estas 2 semanas también se concentren en poder hacer la tarea, pero sí que vayan leyendo porque así se adelantan. Cuando uno deja todo para el final es un poco más complicado, pero bueno, ahí va a estar. Brenda, no sé si me ibas a decir algo más, Esther, perdón. Gracias, gracias. Bueno, Brenda y después Bueno, Mario. sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Me alegra. Bueno, disculpen que no encendí todavía la cámara. Al ratito la nada, enciendo. un perrito Eh, ahí. sí. Oh, le extraño, mi perrito no está ahora conmigo, está en misiones. Así que bueno. Eh, Nada, por ahí sí quería comentar que sí estuve pensando en las pocas personas que por ahí conozco en mi contexto, acá Claro. cerca, digamos, como hace poquito me mudé. Pero sí tengo una persona en mente.
Y Ajá, bueno, y por ahí me surgió una duda también de que si cuando hablamos de personas dolientes, sí. personas enfermas, ¿no? Nos referimos solamente a lo que sería la parte física o a enfermedades, digamos, físicas o también puede ser con enfermedades mentales o algún, no sé, tipo de depresión, cosas así. Doliente en todo lo que abarque. Si bien hoy Ah, ok. vamos a entrar un poquito más en eso, sí, eh, creo que les había dicho que podía ser alguien que esté atravesando alguna situación dolorosa y eso no necesariamente signifique una enfermedad física ni tampoco un trastorno mental, sino que puede estar atravesando, como les decía, la pérdida del trabajo, una crisis vital como la jubilación, algo que haga que la persona no se encuentre bien. Y eso va a significar eh, que ustedes pueden trabajar ahí, por lo menos eh, entrevistarla en este primer momento. Y sí, así que puede ser en general. La idea es que con esto también ustedes amplíen un poco la mirada de lo que es el dolor. Claro, ¿Me explico? entiendo. Sí, sí, Sí. es perfecto. Bueno, Bien, entonces. Mario. Mario. Sí, yo estuve viendo justo, tenía pendiente una visita de un hermano que él viajaba muchas veces conmigo a la iglesia o venía de la iglesia y es una persona mayor, él hace poco quedó viudo y ahora tiene un problema que no puede prácticamente caminar, tiene un problema en las piernas, así que ya lo tenía esa visita pendiente y ahora como que esto acá me aceleró un poco el tema Bien. de la visita, así que ya lo hablé con él para que sea la semana que viene más que nada, porque esta semana tengo un montón de actividades extra, entonces ya por ahí lo hablé con él. Ahora lo que te quería preguntar, en el foro nosotros tenemos que expresar más que nada lo que nosotros sentimos en el diálogo con la persona, no tanto eh, lo que siente la persona, Sí, o yo por ahí pueden. lo entendí. Sí, la idea es que ustedes puedan contar de su experiencia. Y al contar de su experiencia, eh, por ahí yo no fui clara, pero quiero que entiendan de que al contar la experiencia van a poner lo que significa el dolor de la persona. O sea, ¿por qué van? Porque hay una situación que ustedes entienden que es dolorosa para la persona. Entonces, explican un poco el contexto, pueden poner qué punto de vista creen que tuvo la persona, cuál fue esa sensación que le dio. Pueden contar, sí, la idea es que cuenten de eso a grandes rasgos y también puedan poner esto de cómo se sienten ustedes, ¿sí? Entonces, las dos cosas serían. Disculpen si no me expliqué la otra vez. Perfecto, Eh, gracias. bueno, ahí Esmeralda escribió que empezaste con una mujer que está siendo violentada por su esposo. Me acuerdo que nos habías contado en la vez anterior que, que tenías esto, ¿no? De que las personas se acercaban a vos digo de Esmeralda, de que había las mujeres, sobre todo, se sentían en confianza con vos para acercarse a hablar. Así que bueno, qué bueno que yo confío en que Dios guía lo que ustedes están haciendo y también va a guiar a dónde ponerlos a los que todavía no saben con quién. Así que oremos para que aparezca esa persona que realmente necesita hablar con ustedes. Y bueno, como dice Mario, bueno, estaba pateando esa situación por X motivo y bueno, esto lo apura y bueno, evidentemente esa persona está necesitando que vos hables con él, que lo escuches. Sobre todo, algo que quiero que ustedes traten de hacer en esto es que pensemos en cómo dice la frase esa que tenemos dos orejas y una sola boca. Entonces traten de escuchar más que hablar. Si bien van a ir a hablar, traten de que ustedes escuchen a la persona. Hagan una escucha como habíamos visto en consejería cristiana, que sea una escucha activa. Es importante que ustedes ahora en esta materia que tienen un poquito de esta práctica, traten de ejercitar estos conceptos que vimos. Traten de leer entre líneas, a ver qué sensación les da, cómo es ese vínculo que se establece, si se establece o no. Una de las cosas que habíamos visto es que importa mucho la relación. A veces uno no va a tener todos los recursos
eh, psicológicos, verbales, de comunicación que uno puede decirle y palabras. Es más, a veces ni siquiera uno tiene exactamente el texto bíblico que podría decirle, ¿no? A veces no hay eso, sin embargo, algo que va a prevalecer y que a la persona le va a quedar como sensación es la relación que ustedes entablan. Y también puede pasar de que ustedes puedan tener contacto con esa persona y no se sientan cómodos porque no se da esa alianza. A veces pasa que es una cuestión de química, de lo que nuestro inconsciente recibe del otro y del inconsciente del otro recibe de nosotros. Entonces, a veces no se da y se puede sentir cómodo con alguien que no sean ustedes y no por eso es que no tengan un don de hacer esto o que no tengan la capacidad de hacerlo, sino a veces simplemente es porque no se da. Nos pasa a los psicólogos, por ejemplo, que pacientes que posiblemente no se sientan cómodos y eligen ir con alguien más y les va bien, como si también me pasó de que venga alguien a decirme que no se sintió bien con tal, pero y que vino conmigo, pero no necesariamente porque haya un problema en alguien, sino porque a veces simplemente la relación no está. Pero sí esa relación que ustedes entablen con, con sus entrevistados va a ser lo más importante de todo eso, porque lo ideal es que la persona pueda sentirse escuchada, cómoda. Esa es la intención primaria. Bueno, pero no oramos todavía, como que hicimos esta introducción y no oramos, así que yo los invito a que cerremos los ojos y vamos a encomendar esta clase a Dios y, y que Él dirija también este proyecto para ustedes de que puedan dar con la persona que necesita y que también les pueda servir a ustedes. Así que oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de tener esta clase. Bendecimos tu nombre santo, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, infinitamente porque sabemos que estás con nosotros, que nos das esta oportunidad de esta clase, de poder compartir juntos. Te agradezco por mis alumnos, Señor, por los que están acá, por los que van a ver después. Te pido, Señor, que puedas bendecir sus vidas, que pueda ser una clase que les sirva a su corazón y que también pueda servir para servir a otros. Que dirija, Señor, a quién tienen que ir a entrevistar, que puedan, Señor, sentirse a gusto con lo que hagan y que les muestres también lo que querés decirles, Señor, a esas personas. Te pedimos que nuestro trabajo sea para tu honra, para tu gloria y que lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Encomendamos esta clase a ti, Señor, y el resto del día también. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos adentramos de nuevo en nuestra clase porque si no, se nos va a ir la hora y vamos a terminar con la unidad 1 y arrancamos la unidad 2. ¿Lo ven? Bueno, nos habíamos quedado en la última parte que es el acompañamiento y cuidado pastoral, entonces vamos a ir a lo nuestro. Bueno, mira, más largo de lo que yo creí. Todo esto vimos. Le puse el por dos en serio en la clase pasada. Bueno, nos quedamos en el concepto de salud, de enfermedad, y dando esta introducción vamos a ir a lo que es el acompañamiento y el cuidado pastoral a enfermos y dolientes. Justo le preguntaba a Abraham de cómo era, me quedó la duda de cómo era el nombre de la materia, porque el año pasado les estaba escrita en la plataforma pastoral con enfermos y dolientes, y ahora dice pastoral a enfermos y dolientes. Le digo, ¿cómo es? Entonces nos vamos a quedar con pastoral a enfermos y dolientes, porque justamente la pastoral es una labor del acompañamiento, ¿sí? No, no, como ya habíamos visto en consejería cristiana, que hay sinónimos de consejería cristiana, a veces le dicen consejería pastoral, no necesariamente se refiere al trabajo del pastor, sino a la función del acompañamiento y a la función de- del cuidado que establece la pastoral, que es más amplia que
solo el trabajo del pastor. No, no quiero que con eso se entienda que minimizo el trabajo del pastor, sino simplemente digo que el concepto es más amplio. Pero bueno, para explicar un poquito qué hacemos, vamos a tener que adentrarnos en lo que es el concepto del sufrimiento. Justamente ahí un poquito asociado a lo que preguntaban ustedes de con quién vamos a tener que hacer esta entrevista. Entendemos que el sufrimiento tiene un concepto amplio y que no necesariamente se refiere a un dolor físico, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de esta materia y a lo largo de trabajar con personas, constantemente nos encontramos con esta idea del sufrimiento, porque ¿para qué vamos a ir a hablar con alguien sobre tratar de acercarle a Jesús si no hay sufrimiento en su vida? Todos, de alguna manera, tienen algún tipo de sufrimiento o padecen algún tipo de sufrimiento o lo van a padecer. En menor o mayor medida, todos alguna vez sufrimos o vamos a sufrir. Y justamente esa idea de ser incompletos acá en la tierra, de que nunca se alcanza como esa felicidad completa, es también lo que nos permite acercarnos a Dios, porque si estaríamos completos acá, diríamos, ¿para qué lo necesitaríamos? Entonces, el sufrimiento en, desde nuestra mirada, desde nuestra óptica, no es algo negativo. Si bien no es lindo tener sufrimiento y uno quisiera saltearse el sufrimiento, desde nuestro concepto, generalmente es lo que más nos acerca a Dios y lo que permite que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces, el sufrimiento tiene que ser entendido como una oportunidad. Ahora, ¿de qué es lindo? Y no, no es lindo. ¿Quisiéramos tenerlo? No, obviamente. Pero entendemos que es, como dice ahí, un hecho natural, porque todos lo transitamos, es personal, inefable e intransferible, encarnado y encerrado en el interior del ser. Quiere decir que yo no puedo entender al 100% el sufrimiento del otro, así como el otro tampoco puede entender el mío, y tampoco puedo hacer que mi dolor o mi sufrimiento deje de ser por estar con alguien más. No puedo transferirle mi dolor al otro. Muchas veces pasa, me pasa a mí en el consultorio que, que bueno, y hablamos con los pacientes, ¿no? Y le digo, ojalá fuese tan fácil y yo pudiera agarrar tu dolor y sacarlo y dejarlo acá y que deje de existir. Ojalá fuese tan fácil. Hay veces que sí, eh, hay gente que tiene y que cuentan sus experiencias, ¿no? De ese milagro que hace Jesús, de que el sufrimiento deja de estar inmediatamente, ¿sí? Y hay otros, de manera más natural, que cuentan, que contamos, puede ser, de que hay procesos, hay veces en las que el sufrimiento se presenta de una manera repentina y lleva su tiempo el irse. Hay sufrimientos que aparecen de manera eh, gradual por diferentes situaciones y que tardan en irse. Y muchas veces pasa que de un momento a otro el dolor se fue, o el sufrimiento dejó de estar porque se cumplió el proceso, porque encontramos una resolución, etcétera. Ahora, hay gente que nos encontramos hoy, que hay gente que es, vieron las frases que dice que hay gente que es sufrida, que todo el tiempo está sufriendo. Y hay muchas cosas que tienen que ver con eso, porque no necesariamente es la situación que les toca vivir, sea una crisis vital, sea algo inesperado que les pasó, sino que a veces tiene que ver con la condición de la persona, ¿no? Con su temperamento, con sus capacidades, con su forma de ver la vida y sobre todo con la actitud con la que se presenta en la vida. Hay una historia que dice que había una mujer que fue a consultar a un sabio porque su hijo de 10 años estaba muy enfermo al borde de la muerte. Entonces ella estaba indignada, frustrada, enojadísima con la vida, con Dios, porque no podía entender cómo su hijo, siendo una criatura inocente, tenga que pasar tal enfermedad
y estar sufriendo tanto. Entonces ella quería encontrar la solución de esa enfermedad. Entonces el sabio le dijo, te doy una receta fácil que tenés que hacer para que tu hijo se cure. Tráeme 3 pelos de una persona que nunca haya sufrido. Entonces la mujer se fue contenta y dijo, "Bueno, re bien, porque consigo esto y mi hijo se va a sanar". Entonces la mujer fue por todas las casas, fue por los palacios, por las aldeas, contaba que fue por chozas, por lugares chiquitos, por lugares grandes, por lugares de gente rica, por lugares de gente pobre. Y dice que volvió y le dice, ¿cómo te fue? Y el temple y la calma que tenía esa mujer era una que él antes nunca había visto. Dice que la mujer había llegado a él con una serenidad tal que, que le costaba al sabio eh, entender cómo fue ese cambio tan grande. Bueno, entonces le dice, porque era la intención de él, pero le había sorprendido de tal manera que había llegado la serenidad de esa mujer. Entonces le cuenta su experiencia y le dice que ella había ido por todos esos lugares y que no pudo encontrar a nadie que nunca haya sufrido. Se encontró con gente que estaba padeciendo una enfermedad mortal, había gente que había perdido un familiar, había gente que se encontraba sola, sin nadie que los cuide, había gente que se encontraba habiendo atravesado eh, una separación, había gente que se encontraba eh, con la muerte de un hijo también, como ella tenía miedo de que le pase a ella, pero dice que había encontrado que a pesar de todo ese dolor, había ojos con alegría, había una actitud positiva, había gente que sonreía y que se sentía bien a pesar de estar transitando una situación difícil o de haber pasado por algo muy duro. Entonces ella entendió de que al no ser la única que estaba transitando ese dolor y de ver incluso dolores quizás más grande que el suyo, aunque cuando a veces uno transita un dolor parece que el de uno es el más grave, dijo que eso le dio tanto temple y tanta serenidad que cambió su perspectiva de la vida. Porque bueno, se dio cuenta de que era irremediable que, que, que en algún momento sufra y que no era una cuestión de injusticias de la vida. En realidad uno puede verlo como que es injusto. Hay un montón, en realidad uno convive con las injusticias. La vida no es justa, la tierra no es justa, solo Dios es justo. Sin embargo, que al transitar todos por un sufrimiento, deja de ser injusto porque es algo natural del ser humano. Entonces esta mujer había entendido que podía encontrar plenitud y sentirse bien a pesar del dolor, que es lo que más nos cuesta a todos y que quizás esa sea nuestra misión también para ayudar a otros. Entonces, desde este punto de vista, eh, tenemos que entender al sufrimiento como un problema, porque exige ser mirado y tratado, pero no un problema en cuanto a lo que signifique a ver si me explico, no tanto mirar el problema del sufrimiento como lo que está viviendo la persona. O sea, está atravesando un cáncer. Bueno, puntualmente ese no es el problema, o por lo menos no es nuestro problema como acompañantes en este sentido, sino que nosotros tenemos que ver a ese sufrimiento como lo que está causándole a la persona y que no le deja estar tranquila y estar bien y poder ver a Dios a pesar de la situación. Ese va a ser entendido como nuestro problema, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esa realidad que está viviendo la persona desde su punto de vista espiritual, psicológico, emocional, moral. De ahí en más, lo que pase en sí mismo, no, porque nosotros no necesariamente vamos a poder siempre ayudar a la persona a que eso se vaya. Si está transitando sobre todo una enfermedad física, bueno, nosotros no necesariamente tenemos los recursos de poder ayudar en eso. Sí ayudarle a que ese sufrimiento sea lo menor posible
o por lo menos transitarlo de una manera más apacible posible. Em, entonces, como dice ahí, que exige eh, que hagamos preguntas a fondo, se busquen posibles respuestas, aunque en muchas ocasiones esta nunca satisfagan el ansia del ser humano. La salud, como les decía la vez pasada, es algo que siempre que ocupa a toda la gente y el sufrimiento también, porque es lo que más se vive, ¿no? Hoy estamos inmersos, digamos, con que la gente está todo el tiempo quejándose, ¿no? ¿No pasa? Y me pasa también a mí, de que uno apenas se da cuenta, se está quejando por algo y genera sufrimiento, o sea, nuestros circuitos cerebrales se acostumbran a la queja y generan sufrimiento, o sea, eso que pensamos vamos a sentir, así como pensamos también vamos a vivir y va a ser nuestra actitud, entonces es muy importante cambiar ciertos patrones de pensamiento para que no sea un sufrimiento todo lo que transitamos en la vida. A veces hablo con mi papá y me cuenta algunas cosas que tuvo que vivir cuando era más chico, más joven, y, y a veces él se compara, eso era estar mal, dice, como que ahora lo que puede transitar no es tan grave comparado con algunas cosas. Y todos, como digo, en mayor o menor medida lo tenemos, entonces es interesante poder aprender de eso y corrernos del lado de estar siempre insatisfechos. Entonces, el acompañamiento desde este lado de las personas que sufren eh, es muy importante y es un pensamiento que tenemos que tratar de incorporar en la iglesia, de que el acompañamiento sea en general en la iglesia. Vemos por ahí ejemplos en nuestra iglesia, yo creo que es una iglesia linda, siempre tenemos para mejorar, no conformarnos, ¿no? Pero tenemos esto de la iglesia de que creo que es una iglesia compañera ante el dolor. eh, y eso hay que seguir fomentando, ¿no? Entonces, acercar a la gente a Dios, a Cristo en esos padecimientos es importante, porque vieron que generalmente cuando hay una enfermedad, un dolor, eh, nosotros como iglesia a veces solemos orar por la persona eh, que está transitando ese dolor como para que Dios lo alivie, la sane, la pueda sacar de eso, que no está mal, o sea, yo soy partidaria de sí hacerlo. Sin embargo, yo me pregunto cuántas veces le pedimos a Dios que ayude a esa persona a poder encontrarse con Él en ese dolor que Él está permitiendo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Entonces, es interesante a veces eh, que nuestro pedido a Dios como iglesia también sea distinto en esa situación de dolor que atraviesa. Porque no sabemos, como digo, a veces son cosas que parecen injustas, pero no entendemos esos propósitos de Dios. Entonces es interesante que orientar a la persona que pueda estar en sintonía con Dios para que le muestre por qué permite esa situación, por qué permite atravesar por ese sufrimiento. ¿Se entiende? Vamos hasta acá. Bueno, ¿y qué entendemos por pastoral, como habíamos dicho? Es como muy, muy general decir, digamos, la palabra pastoral porque nosotros tendemos a asociarla con el pastor. Pero en realidad, como decimos, va un poquito más allá y la pastoral entendemos como un servicio de la iglesia a personas y a la comunidad. Entonces, a las personas, a los miembros de la iglesia, pero también a la comunidad en general. Entonces, ayudamos a la persona para que dé respuesta de su fe y así acontezca el reino de Cristo. Entonces, es ese acercamiento que debemos tener nosotros o sea, de acercar nosotros a la persona, a Jesús, mediante el acompañamiento. Em, como dice, el Espíritu de Jesús debe impulsar el quehacer de la iglesia. Uno tiene su Biblia a mano, le voy a pedir que uno busque Juan 10:10 y otro Mateo 4:23. A ver si, Esther, ¿querés leer Juan 10:10? Brenda, Mateo 4:23. Porque las veo ojeando, por eso les mando a que lean.
Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén, gracias. Brenda, ¿querés leerlo? Sí, Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, gracias. Bueno, entonces vemos cómo Jesús nos deja esto del qué hacer en la iglesia, ¿no? De cuál es la misión de él, cuál fue su misión y qué nos deja a nosotros en ese acompañamiento. Como habíamos visto la clase pasada, él es el que instaura eh, esa comunidad terapéutica desde la iglesia, desde él empieza, él funda esto, ¿no? De que nosotros tenemos que ser quienes transmitamos esas buenas noticias y también que a la par vayamos acompañándonos. Y Lucas 10, del 25 al 37, ¿alguno quiere leer? Mario, ¿querés leer? ¿Tenés por ahí? Sí, tengo. Dale, gracias. Ay, Del 25 al 37. sí. En este momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Gracias, Mario. Bueno, me encanta esta historia, ¿no? Bueno, todos la conocemos y bueno, nos ejemplifica acá, bueno, si bien todos los textos no tienen varias interpretaciones y se pueden sacar tantas reflexiones de cada uno, vemos acá como Jesús es muy claro, digamos, de qué tenés que ir a hacer, de qué tenemos que ir a hacer. Y fíjense que cuando hablamos de la pastoral, tenemos una doble función, porque no es solamente el hecho de la pastoral a enfermos y dolientes, que es puntual, no tenemos solo la función de llevar las buenas nuevas y de amar a nuestro prójimo, sino que implica un acto de servicio y entrega en atender las necesidades puntuales de la persona. Consejería cristiana estaba un poco más orientada a lo que es el trabajar con las personas desde la escucha, desde el habla. Si bien la pastoral con enfermos y dolientes, como les decía, tiene esa continuidad, entonces lo que más vamos a enfatizar nosotros es cómo trabajar con esas personas en el habla. No tenemos que olvidarnos de la parte de que la pastoral, desde este sentido del acompañamiento, tiene también la parte de involucrarnos desde el otro lado del servicio, eh, desde brindar ayuda bueno, tengo que hacer un trámite por vos, tenemos que ir
a limpiarte la casa, tenemos que ir a ayudarte a trasladarte, todo eso implica desde ese lado. Entonces, implica atender necesidades básicas cuando la persona está necesitada. Sacar un turno, ir a hacer un mandado, etcétera. Pero sí es cierto que nosotros vamos a enfatizar esta parte de cómo charlar con la persona. Pero no olvidemos que también tiene toda esa parte. Ustedes, si ustedes, eh, cada uno de ustedes va a sentir también qué sensación les da cada cosa. Hay gente que se siente a veces incómoda teniendo que hacer eso. No por eso no tenemos que hacerlo. Cuando tenemos que atender a alguien, ¿no? Desde las cosas que necesita. Entonces, la iglesia tiene que funcionar de ese modo. Si vemos, por ejemplo, como digo, que la iglesia nuestra iglesia tiene mucho esto del acompañamiento y se nota no sé, alguien se le prendió fuego la casa, la iglesia está al servicio inmediatamente. Alguien que se quedó sin comida, la iglesia está. Entonces, abordemos también esta parte de saber cómo escuchar, qué decir y qué no decir. Bueno, siguiendo con la idea de qué es la pastoral, entonces es la presencia y acción en el nombre de Jesús de un ministerio en relación de ayuda, que sea específico, entusiasta, encarnado, capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo y organizado, que tiene como modelo acabado la espiritualidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, me quedo con esto de la presencia y acción, porque es estar y hacer. Como dice Lucas del 9 al 2, los envío a proclamar el reino de Dios y a curar, es decir, a atender, a acompañar, estar. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver qué es el acompañamiento. Estamos hablando de acompañar, pero ¿qué es acompañar? Bueno, de la Real Academia Española es una acción y efecto de acompañar y acompañarse. Gente que va acompañando a alguien. ¿Pero qué es acompañar? Es estar o ir en compañía de otras personas, de otra u otras personas. Es decir, que no se está solo, digamos. Juntar o agregar algo a otra cosa. Es el dicho de una cosa, también se entiende desde este punto. Existir junto a otra o simultáneamente con ella, que a veces se habla de algo, al acompañar va como desde algo material, juntar una cosa con otra, pero también de la presencia, como decíamos recién, de estar junto con el otro. Hoy tenemos esto de, bueno, un mensaje de texto, ¿no? Que también es acompañar. Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una cualidad, de una pasión, existir o hallarse en una persona, participar en los sentimientos de alguien. ¿Vieron que es amplio el concepto de acompañar? Entonces, se hace presente en este caso luego de una noticia dolorosa que es la enfermedad, la muerte, el dolor. Entonces, nosotros entendemos que el acompañamiento pastoral se va a hacer carne, se va a hacer presente después de que aparezca algo que lastime a la persona, que le haga sufrir. Y acá entonces uniendo las dos, acompañamiento pastoral es lo que va a suponer que nos encontremos fraternalmente con la persona, ¿no? Con el prójimo, es decir, que la persona pueda sentir nuestra compañía, nuestro apoyo, nuestra ocupación, preocupación. Y como decíamos, la idea es que se pueda manifestar el poder de Dios en ese acompañamiento, en ese anhelo de servir, que sea desinteresado, que sea con honestidad, eh, sin esperar nada a cambio, sino mostrando el amor de Dios. A veces no necesariamente el acompañamiento significa que estemos hablando constantemente del reino de Dios, sino que con algún gesto, con alguna acción, también estamos manifestando el reino. Pero si tenemos la oportunidad de hablar, hay que hacerlo. Eh, el acompañamiento pastoral va a permitir conocer la realidad del otro, o sea, cuando uno está en cercanía con el otro, nos permite saber un poquito más, saber de su vida, de lo que le está pasando. Entonces, al conocer la realidad del otro,
tendemos a alejarnos de ser jueces y practicando este encuentro con alegría, gozos, guiados por el Espíritu Santo. O sea, que podamos también disfrutar de ese acompañamiento, que sea con gozo. Por más de que haya cosas que a veces no nos gusten hacer, intentar hacerlo como para el Señor. Y en palabras de Jesús, estuve enfermo y me visitaron, es lo que dice la Biblia, entonces todos somos protagonistas, es decir, que no necesariamente solo ustedes que están haciendo el seminario y teniendo esta materia van a entender de acompañamiento pastoral, sino que esto es para todos y ya mucha gente lo practica sin tener sin ningún conocimiento eh, en literatura sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con que tenemos herramientas que nos van a servir y que van a ser indispensables a la hora de acercarnos al otro. Como les decía, que no necesariamente tiene que ser con un conocimiento explícito de qué tengo que ir a decir, sino que hay cosas que van un poquito más allá, que son la empatía, es decir, que puedo sentir con el otro, la comprensión, es decir, que puedo intentar mirar desde sus ojos, por más de que el sufrimiento es muy personal, como decíamos, tenemos que intentar comprender a la otra persona, sin juzgar. Y la escucha activa, que es el diálogo en función del otro, es decir, que yo escuchando cosas en función de la situación del otro, no de lo que a mí me pasó o de lo que a mí me parece, ¿sí? Entonces, es lo que, como les decía, la idea es que podamos entablar una relación. Eh, y que la idea es que esa relación, como digo, que sea, como dice ahí, en equipo, que sea horizontal, no creer que uno está más arriba que el otro por ir a escucharlo. Podemos tener algún conocimiento, podemos eh, decirle algunas cosas que le sirvan, porque va a haber cierta distancia entre lo que el otro está sintiendo y lo que me pasa a mí, que la idea es eh, eh, poder ir como les decía, cuando uno, como veíamos en Consejería Cristiana, cuando vamos a ir a escuchar, tenemos que separarnos emocionalmente de lo que está pasando para poder ayudar. Entonces eso nos hace estar en una distancia, pero siempre horizontal, porque si yo no establezco una relación horizontal y creo estar un poquito más arriba con lo que le voy a decir, lo que la persona me va a decir, cómo se va a abrir y cómo va a responder, siempre va a estar acotado, porque nos va a ver en cierta distancia, como que si nos idealiza demasiado, su apertura no va a ser la misma. Eh, entonces lo interesante acá es que nosotros podamos con esta materia ir aprendiendo qué cosas poder decir y qué no. Y es importante poder prestarnos atención, prestarse atención ustedes también con ejemplos anteriores que tuvimos, qué cosas dijimos en su momento, qué caras hizo la otra persona cuando dijimos tal o cual cosa. Siguió hablándonos, se cerró después de eso, eh, siguió en contacto o no. Si le dije una frase, fue como, ah, bueno, quedó ahí o pudo abrirse a hablar algo más. Entonces, uno tiende a decir como estas, ojo, no es que están mal, porque uno puede decirlas sinceramente. Te acompaño en tu dolor o es mejor que haya descansado cuando alguien muere. Y a veces a la persona eso no le alcanza. Muchos pueden interpretar como la buena intención de que me lo dice porque realmente es lo que siente o lo que cree transmitirme para que me sienta bien, pero generalmente son palabras que no alivian. Entonces uno puede entender o aprender a tener otras estrategias. Ojo, no quiere decir que no se diga nunca más. Depende de la persona, depende del contexto, la situación y la afinidad que uno tenga con la persona, pero hay cosas que se pueden hacer un poco más. Pero sobre todo tenemos que aprender a aprender un poco del dolor que atraviesa la persona, ¿no? De validar sus emociones, de de ver la etapa vital que está transitando, de cómo es su cognición, hasta dónde nos va a entender y qué no. Eh,
etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y aprender a ver en todo esto qué fortalezas puede tener la persona a pesar de ese dolor que está transitando. Bueno, ahí está la bibliografía de esta unidad y ahí terminaríamos la primera unidad. ¿Hay alguna duda, alguna acotación, algo que quieran decir con respecto a esto? Porque si no, ya nos mandamos a la otra unidad, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gracias, Esther. Bueno, para ir entendiendo un poco a las personas con las que vamos a tratar, ya venimos viendo un poco de la parte inconsciente, de las emociones, de los sentimientos, de las crisis, etcétera. Em, pero siempre uno puede aprender algo más, siempre uno se puede interiorizar más, como les digo, en esto de relacionarnos con el otro para conocerlo, pero teniendo algunos conceptos generales, eh, podemos entenderlos un poco más. Y hay un autor que se llamaba Erik Erikson, que él fue un seguidor de Freud. Sin embargo, hace unos cuantos cambios, digamos. Este señor, y habla él de la teoría psicosocial. Freud hablaba de la teoría psicosexual, entonces él dividía en etapas lo que la persona iba transitando en relación a diferentes estadios en los primeros años de vida. En cambio, Erik Erikson, ahora cuando vamos a ver un poquito más, él habla de unas etapas psicosociales, es decir, que tiene que ver con el psiquismo y con la relación con los otros, con el medio en el que se rodea la persona, no solamente con la sexualidad como Freud. Eh, y él también la diferencia que hace es que lo va a ir estudiando en etapas desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Freud trabajó o no se explayó más en su teoría que hasta la adolescencia. Bueno, Erikson fue judío, también un psicólogo judío alemán, igual que Freud, eh, y él migró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde él empezó a desarrollar su teoría. Él había estudiado con Montessori, entonces había tenido una graduación de ahí, tuvo su educación desde esa escuela, eh, y también mucho de la escuela psicoanalítica de Freud, pero él es como que hace cierta crítica a la escuela psicoanalítica, porque eh, él amplía el desarrollo de las personas, entonces como que habla también, como les decía, de la edad adulta, no solamente de la niñez. Eh, y él, ¿por qué habla? Bueno, habla tenía ciertas discrepancias con la teoría de Freud justamente por eso, y habla de que es psicosocial porque él habla de que a medida que nosotros vamos a ir creciendo, vamos adquiriendo nuestra identidad, vamos formando o forjando nuestra identidad. Y la identidad no es algo estático, sino que la identidad se va a ir construyendo a lo largo de toda la vida. Y esa identidad eh, tiene una interacción con la sociedad sí o sí. Entonces nosotros atravesamos crisis de desarrollo de manera natural, digamos, que significa nuestra evolución, nuestro crecimiento como personas desde que nacemos hasta que nos vamos, y eso va forjando cómo es nuestra identidad. Entonces, él habla justamente de esas crisis de desarrollo y esas crisis, eh, dentro de esas crisis, él presenta como una tarea que tiene que llevarse a cabo, que significa como un conflicto entre nuestras necesidades básicas
y las demandas sociales. Esa vendría a ser como la crisis, ¿no? Y en esa crisis nosotros tenemos tareas para hacer. Entonces la persona tiene que hacer tareas y resolverlas. Y depende de cómo responda a esas tareas, es que esa identidad se va a forjar de manera saludable o no, sana o no tanto. Entonces, eh, esas tareas cada vez se van a ir volviendo más complejas a medida que vayamos atravesando la vida. eh, y en esa interacción nosotros vamos a poder salir o victoriosos, desarrollar virtudes, o necesariamente quizás nos quedamos como estancados. Eh, entonces esa resolución de tareas va a ser como acumulativa, es decir, que a medida que vayamos eh, logrando suplir etapas, logrando responder de manera satisfactoria a esas tareas, vamos a ir creciendo y eso se llama desarrollo epigenético. Es decir, que vamos logrando resultados eh, y sumando a la etapa anterior, ¿no? Entonces, un niño eh, aprende a caminar, aprende a hablar, va sumando resoluciones a los conflictos de cada etapa. Aprende a dejar los pañales, entonces su desarrollo epigenético va siendo fructífero y es decir, que va adquiriendo las virtudes necesarias para la próxima etapa que viene. Entonces, él habla de 8, a ver si les quería decir algo un poco más de esto. Bueno, él, un poquito más de esto, eh, había integrado, digamos, el desarrollo psicosexual y el desarrollo psicosocial, entendiendo que nosotros somos un todo y no necesariamente está la parte psicosexual, porque constantemente estamos en relación con otros desde el día uno de nuestra vida en la tierra. Entonces es muy importante lo que vamos a ir haciendo con los otros y lo que los otros van haciendo de nosotros, porque eso también va a forjar nuestra sexualidad inclusive. Y entonces él habla también del yo, así como Freud, pero él habla de que ese yo se va a forjar sobre todo en ese contacto con los otros, en el contexto. Entonces, el yo, el quién soy, mi identidad, va a estar muy determinada por cómo resuelvo esas etapas, dependiendo de cómo va siendo mi evolución con las otras personas, con la sociedad, con la escuela, con mi casa, etc. Eh, ¿Qué más les iba a decir de esto? Bueno, y en cuanto a las 8 etapas, como les decía, estas etapas lo que van a hacer es que o van a tener una virtud, es decir, que la persona va a poder adquirir algo, o va a tener una mala adaptación. Es decir, que o sale victorioso de la tarea que hace, cumple el objetivo de esa crisis vital, del del sufrimiento de la etapa la puedes superar o no, y eso va a significar como una mala adaptación a esa etapa. Entonces, las etapas que él considera están divididas desde, desde que se es chiquitito hasta el adulto mayor. Entonces, habla del infante, del niño, del preescolar, del estudiante, adolescente, adulto joven, adulto de mediana edad y adulto mayor. Y vamos a ver esa escalerita de abajo para arriba cómo se llaman cada una de esas etapas. Por ejemplo, en el infante se habla de la confianza versus desconfianza. Todas tienen un versus, porque la virtud que se adopte va a ser la primera, en este caso la confianza, y la mala adaptación va a ser crear desconfianza. Entonces, a medida que se va avanzando, uno puede, eh, por ejemplo, si fue un niño que tuvo una mala adaptación en sus primeros años, logró desconfianza, logró vergüenza y duda, logró tener culpa, no quiere decir que realmente llegue a la última etapa del adulto mayor sí o sí desesperado, como vemos ahí, o desintegrada su personalidad. Porque en realidad la parte positiva de todo esto es que el ir forjándose nuestra identidad, vamos a poder suplir otras necesidades
que se van apareciendo en el camino, en cada etapa, y poder resolverlas de manera satisfactoria. Ahora, sí es cierto que si no se logra una manera satisfactoria en los primeros años de vida, lo demás va a ser más difícil. ¿Cuántas personas están en este mundo con culpa, con resentimiento, con sentirse con la autoestima baja, porque hay etapas que no fueron suplidas o superadas de manera satisfactoria en la niñez? Entonces, en la vida adulta tenemos problemas justamente porque hay eh, etapas que no fueron resueltas de manera satisfactoria. Ni hablar de que se aparecen cosas de la vida misma que nos atraviesan y nos golpean. Entonces, si no se tiene una estabilidad, no se lograron estas virtudes de manera satisfactoria, sumado a hechos puntuales que atravesamos en la vida, puede ser que la identidad se vea trastocada aún más, ese yo sea más frágil. No quiere decir, como digo, que sea como que acá ya no hay nada para hacer. No. O sea, siempre hay algo para hacer. A lo que voy es que cuanto más se logren virtudes desde la edad del infante, mejor se va a llegar a la del adulto mayor. ¿Se entiende? Creo que todos saben esto. Bueno, en cuanto a los 8 estadios del desarrollo psicosocial, vamos a ver confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad del yo. Ay, ay, para que se me puso una ventanita acá sin querer. Identidad del yo versus confianza versus confusión de roles, intimidad versus aislamiento, generatividad del yo versus estancamiento, integridad del yo versus desesperanza. Ay, vieron que yo veo que está mal escrito algo y me molesta y no puedo dejar de arreglarlo en el momento. Bueno, ahí. Bueno, entonces vamos a ir desde la primera. ¿Qué tiene que ver con el infante, ¿no? El estadio sensorio oral, que vendría a ser la lactancia, es decir, el periodo en el que los niños y las mamás están amamantando, ¿no? Y ese va desde el nacimiento hasta el año y medio. Entonces la tarea acá, todos tienen una tarea. Vieron que uno piensa a veces, ay, que, no sé, yo veo, por ejemplo, a Luz durmiendo a veces y digo, qué lindo, duerme sin ningún problema. O por ejemplo, ¿vieron los bebés que a veces van dormidos en el auto y tienen la cabeza toda torcida y uno piensa, si fuese un adulto se va a despertar con el cuello duro, todo contracturado, pero como es un bebé y no tiene problemas, se levanta y está bien, no le duele nada. Su cuerpecito es tan blandito. Y bueno, pero en realidad, más allá de eso, los niños también atraviesan su sufrimiento. Me acuerdo cuando no tenía hijos, creo que ni estaba casada, todavía pensaba, ¿por qué los chicos todos los días lloran por algo? O sea, cuando son bebés siempre están llorando por algo. Y, y sí, como que adentrándonos en esto, por más de que lo sabía a nivel de teoría, ¿no? Pero cuando nos adentramos en esto es como que sí, porque ellos están superando etapas también, también tienen sus conflictos. Y yo pienso que la niñez, la etapa del bebé, es muy cansadora, muy agotadora. Si bien tiene su parte de ingenuidad, de simpleza, de felicidad, también tiene su parte de que ellos van superando etapas y tienen un gran esfuerzo. Qué difícil es aprender a caminar, qué difícil es aprender a hablar. Todo, nosotros no nos acordamos de esa etapa, pero sí implica un montón de esfuerzos. Entonces, más allá de las condiciones que pueda llegar a tener el niño, de acuerdo a si tenga alguna discapacidad física o no logre de manera cognitiva desarrollar ciertas cosas que tiene que aprender, igual puede resolver las tareas de manera eh, fructífera, igual puede adquirir la virtud. Ahora, la tarea, en este caso,
es que el bebé va a tener que desarrollar confianza. Obviamente que esa confianza va a ser adquirida justamente por sus cuidadores. Entonces, si sus cuidadores no le brindan los cuidados necesarios para ese bebé, si no lo miran, si no lo atienden, si lo abandonan, si le gritan, si le pegan, entonces ese bebé, en vez de adquirir esa confianza que es súper básica, obviamente que va a adquirir lo contrario, que es la desconfianza. Entonces se convierten en personas que son aprensivas o un poco temerosas, pueden desarrollar más adelante conductas depresivas. Hoy, por ejemplo, tenemos esto de, mm, de la mamá que no, que está constantemente con el celular. Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, que la mirada perdida que tiene la mamá cuando, por ejemplo, amamanta y no conecta con el bebé, cuando mira el celular, se dice que es la misma mirada, o sea, para los bebés la interpretación es la misma mirada que una persona depresiva. Entonces ellos adquieren esa forma de mirada y no quiere decir que por eso lo sean, pero si la mirada de la madre no está, eh, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, si no hay, por ejemplo, también se conoce desde el psicoanálisis que por qué se desarrollan ciertas psicosis y justamente se da porque no hubo mirada de la madre. Y la mirada a veces no es la mirada de te estoy mirando, sino una mirada amorosa, esa mirada de atención. Se dice que los bebés cuando recién nacen tienen una visión que es muy escasa, ¿no? Ellos no ven hasta más lejos. Y en los primeros meses de vida, la única distancia que ellos necesitan es desde el pecho hacia los ojos de la mamá. Esa es la visión que logran tener los bebés, porque es lo único que necesitan, que estar cerca de su mamá. Y esa es la mirada que más necesitan. Ahora, la mamá puede no estar, sin embargo, puede alguien desarrollar esa mirada. Entonces el bebé puede crecer de manera saludable igual, o sea que la mamá, eh, por ejemplo, haya muerto, igual puede tener algún cuidador, cuidadora o la mirada del padre que le dé esa o sea, pueda suplir esa necesidad básica que es la mirada. Entonces se dice que las personas psicóticas, eh, o sobre todo en las perversiones, no hubo mirada, más que nada en las perversiones, no hubo mirada de la madre. La mirada de la madre fue falta. Y la mirada de la madre es un poco más amplio que solo el ver o solo el estar con los ojos, sino que es la atención, el darle amor, el interesarse por ese bebé. Entonces, muchas perversiones se desarrollan desde ahí. Bueno, conductas paranoides, depresivas, psicóticas pueden desarrollarse si no se logra una confianza básica. Incluso ese es un condicionante, ¿no? De cuando no se dan las cosas como tienen que darse, cuando hay papás que ignoran, que rechazan, que dañan a ese bebé. Y después está del otro lado los papás que son sobreprotectores. Entonces, eso también puede generar un desajuste emocional porque o puede desarrollar demasiada confianza en el mundo o ser totalmente incrédulo. Entonces, todos los extremos son malos. Entonces, eh, puede ser también que esa sobreprotección genere en ese niño, genere un adulto, digamos, que todo el tiempo esté tratando de hacer cosas para conseguir lo que él quiere, porque siempre lo tuvo, ¿no? Em, En caso de que haya equilibrio, digamos, lo que va a desarrollar ese niño es esperanza, digamos, va a desarrollar que a pesar de las circunstancias que no me son satisfactorias, yo tengo personas que me aman, que me quieren, y con eso desarrollo lo que es la esperanza. Eso es como la virtud que se adopta en otra de las virtudes que se adoptan en esa etapa, ¿no? ¿Se, se entiende? Bueno, la mala adaptación, la desconfianza, el desajuste sensorial. Y los logros tienen que ver justamente con que el niño sea capaz de
cuando sea adulto, ¿no? De esperar eh, los tiempos, de esperar que, o mejor dicho, no esperar a que los otros hagan las cosas sí o sí como uno quiere, eh, pero sabe, por ejemplo, que las personas de amor, las personas que lo aman, van a estar dispuestos y disponibles para cuando lo requiera. Entonces ese niño entiende que los papás no son perfectos, pero que lo aman y que están presentes. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Si alguno quiere preguntar algo, aportar algo, sin drama, hágalo. Hable ahora. Bueno, la segunda es el estadio anal muscular, que es donde los niños empiezan al control de esfínteres, ahí disfruten. Freud decía, él hablaba de la etapa anal y él hablaba de que hay cierto disfrute en la retención, por ejemplo, de las heces, y justamente ellos lo adoptan como un juego inconsciente. Entonces, por eso también es en ese juego, digamos, de disfrute, ellos van estimulando el esfínter y por eso lo pueden ir controlando de a poco. Que va del año y medio hasta los 3 años, más o menos. Todo es más o menos, no es que es tan estricto, ¿no? Aparte, cada persona es distinta. Entonces, la segunda etapa vendría a ser autonomía versus vergüenza, duda. Y la tarea en este caso es que el niño tiene que desarrollar autonomía, pero tiene que conservar ciertos niveles de vergüenza y duda, vergüenza sobre todo para no ser un degenerado y duda para no ser un excesivo confiado de todo, para que pueda permitir ciertos márgenes de ser precavido, ¿no? Cuando sea adulto. Eh, También se dice que va hasta los 4 años, algunos dicen, alguna bibliografía dice que él consideraba que va de 1 año y medio hasta los 4, o incluso algunos consideran que es del 1 hasta 4, pero es como más o menos. Eh, Hay condicionantes, como les decía, que tiene que ver con que el niño puede desarrollar demasiada dependencia. Si bien los primeros años tienen que estar cargados de dependencia, o sea, un niño necesita ser dependiente los primeros años de su vida para poder lograr independencia en la vida adulta. Uno no tiene que creer que tiene que hacer cosas solito, tiene que dormir solito, tiene que aprender, tiene que llorar para que fortalezca los pulmones, o estupideces como esas, porque en realidad lo único que uno hace es crear niños eh, que, que sean de adultos dependientes porque no tuvieron satisfacción de esa dependencia en una primera edad donde realmente lo necesitaban. Es todo lo contrario a lo que se suele creer, de que hay que fortalecer ciertas cosas cuando no están preparados para que después puedan ser preparados en la vida adulta. No tiene sentido. O sea, si un niño se lo deja solo cuando necesita estar acompañado, el día de mañana constantemente va a necesitar compañía. Eh, entonces, la idea es que si tenga cierta autonomía, que pueda tener cierta libertad, cierta independencia, siempre con la mirada de los papás. Entonces, esto le permite explorar el mundo, explorar el medio, pero siempre volver a su lugar de confort. O sea, lo que necesita un niño en esta edad es que tenga cuidadores que estén disponibles. La disponibilidad no quiere decir que sea tiempo 24/7. En lo ideal sí sería eso, pero necesitan disponibilidad. O sea, vieron que los chicos hoy más nos dicen, Luz, por ejemplo, está en esa etapa de, mírame, mami, mírame, mamá, mirá, todo el tiempo que él quiere que la mire, con todo lo que hace. Y uno tiene que tener mucho cuidado de no ser tipo ajá, sí, mostrame, sí. Y muchos lo hacen o lo hacemos, yo intento no, pero no sé, espero no fallar, pero seguramente lo hago. Y realmente ellos necesitan esa mirada y saber que uno está disponible. Por ejemplo, hay papás que trabajan
y ellos no están todo el tiempo con sus papás. No obstante, al volver tiene que haber disponibilidad para ellos, porque ellos son demanda constante. Eh, por ejemplo, presten atención, o los que son papás les habrá pasado, que están, por ejemplo, en un cumpleañitos y ellos están libres, corren, corren, corren y cada tanto vuelven a la mamá. La tocan un ratito y se van, o al papá o al que está. Es como que vuelven un ratito, saber que te puedo toquetear, que estás ahí y me puedo ir a jugar libremente. Es como que van y vienen. Un ratito por lo menos tienen que estar como con el contacto de sus cuidadores. No sé si prestan atención, pero presten atención, van a ver que ellos van y vuelven, porque justamente necesitan ser libres, pero tener ese apego sano. Entonces, si se desarrolla esta etapa de manera satisfactoria, ellos pueden tener autocontrol y pueden tener una autoestima saludable, ¿no? Y las conductas maladaptativas que se pueden dar acá, digamos, es que em, pueden tener conductas impulsivas, digamos, o compulsividad, digamos, si no si hay un excesivo cuidado, si no se los deja ser libre o si no se le da el cuidado necesario, ¿no? Eh, entonces puede ir a los extremos, ¿no? Em, a los 2 o 3 años vieron que ellos están como que quieren hacer todo solo, todo solo, justamente porque ahí aparece ese desarrollo de la autonomía. Y tiene que estar o sea, hay que estar en cuidado de eso, dejarlos, pero bueno, estar pendiente. Y sobre todo, uno tiene que saber que en esta etapa ellos no van a ir a hacer caso por hacer caso. Entonces, por ejemplo, si uno ve que ellos tienen tijeras en las manos, que corren, deja esa tijera, es como que él la va a dejar. O sea, uno tiene que poner el cuerpo muchas veces en esto, que es lo que le dé la seguridad. No les va a gustar, pero sin embargo, al conocer ese límite con amor, es lo que va creando una autonomía en los niños. Y si no se va al otro lado de que es la vergüenza o duda que significa, bueno, justamente estas cosas que veíamos viendo, las conductas impulsivas o irse a la compulsividad, eh, cuando, por ejemplo, hay una excesiva vergüenza, por ejemplo, puede llegar a la compulsividad. Eh, o ridiculizar a los niños, por ejemplo, también eh, hacer como cosas públicas de sus... Como que con el niño uno pareciera como que eh, se permiten más cosas. El otro día yo leí algo que me quedó grabado, que había una cuidadora que, o sea, no sé si es psicóloga, pero bueno, trabaja con niños, y había puesto una frase que decía, eh, mi marido, no me acuerdo literalmente, pero decía, mi marido me pegó, me encerró en el baño, me encerró en la pieza, me sacó el celular y me dijo que no lo voy a poder tocar por 3 días y me dijo que soy una estúpida y una tonta y que no le hable, no sé, algo así decía. Después de eso habían salido como otros también parecidos y de esos cartelitos. Por eso no me acuerdo bien cuál es el que estoy diciendo. Y bueno, y como que uno lo decía, ¿lo leíste y te pareció horrible? Bueno, pero con los niños se normaliza. Porque los niños los puedes encerrar en la habitación, ridiculizarlos, hablarles mal y hacerles un castigo que no tiene sentido? Entonces, una cosa es el límite de, bueno, si haces esto, tenés esta consecuencia, que es, por ejemplo, bueno, si vos mentís, nadie te va a creer. Eso vendría a ser como la enseñanza que deberíamos darle, las consecuencias, no castigos, consecuencias de los actos. Bueno, a veces hay que quitarles cosas que tienen porque no están obedeciendo o les está afectando. Pero en realidad es el aprender de las consecuencias, pero con amor. Porque a un niño se le puede permitir decirle tonto o encerrarlos en la pieza o denigrar su dignidad frente a los otros, o hacerles pasar vergüenza, pero con un adulto no está permitido? Entonces, es lo mismo, son personas chiquititas.
pero son personas y sobre todo esa edad es muy importante. Eh, y bueno, la virtud que pueden tener acá en el buen desarrollo de la autonomía es que sean determinantes con sus decisiones, que puedan discernir entre lo positivo y lo negativo, que tengan cierta vergüenza moderada, o sea, niveles conservados y cierta duda, pero que no sea lo que prevalezca en esa etapa. ¿Se entiende? Bueno, más adelante, en la etapa que va desde los 3, 4 a 6 años, es la genital locomotor. En en esta etapa vendría a ser la iniciativa versus culpa. La tarea vendría a ser que el niño desarrolle iniciativa para no sentir una culpa exagerada. Entonces, es la edad más o menos preescolar, ellos arrancan por ahí en esta labor de lo que es ir a la escuela. Si bien, bueno, nuestros niños ya son de la generación que va desde más chiquititos, igual en la etapa del primer grado, digamos, significa otra cosa porque dejan de ser como chiquititos y empiezan como a tener su silla, su mesita, tienen que estar de una manera más quieta, más tranquila. Entonces, son etapas difíciles porque implican un gran esfuerzo de su parte, ¿no? Em, entonces, en este caso tenemos ciertos condicionantes que, bueno, que son los que se necesitan para ver si cumple o no de manera satisfactoria las tareas, digamos, a conseguir. Eh, entonces la idea acá en esta etapa es que adquiera una actitud positiva frente a los retos que le da la vida. Esa vendría a ser como la idea de la iniciativa, de que pueda tener ánimo de resolver problemas. Entonces, lo que hay que fomentar en esta etapa es la curiosidad, la fantasía, el misterio con los cuentos, con el crear cosas, con inventar. La imaginación, sobre todo, es muy importante. La imaginación en los niños es genial y uno tiene que tratar de fomentarla. Nosotros tendemos como a racionalizar todo, todo. Es como que le preguntamos como las cosas obvias y ellos tienen imaginación. Ellos hablan, tienen amigos imaginarios. La otra vez me reía con una amiga porque me decía, porque tiene la misma edad que mi hija, un poquito más grande es. Y mi hija en su momento estábamos juntas y mi hija le habla a la luz. Se llama Luz y le habla a la luz. No, por ahí se pone a hablar y se le digo, ¿con quién estás hablando? No, la luz me dijo tal cosa. Ah, bueno, su amiga imaginario. O por ahí habla con otra luz, con otra nena, dice ella. Entonces mi amiga la había visto y me dijo, ¿en serio Luz también hace eso? Es como que sintió un alivio porque me dijo, porque mi hija me dice, el otro día porque se pone a hablar con una nena, me dice, se ríe, y me dice, y yo le pregunté qué hacía, y no que había venido a su casa, pero siempre a la noche, me dice, le había dado miedo porque la hija hablaba con alguien a la noche. Y yo le digo, bueno, no, decirle que se vaya a su casa porque es tarde. La mamá con un miedo de con quién hablaba a la noche. Y en realidad era su amiga imaginaria, yo estaba asustada. Y en realidad es algo normal, digamos, en esa edad. Entonces hay que incentivar a la imaginación. Eh, Justamente ellos también acá todo el tiempo es juego en la niñez. Uno de adulto también le gusta jugar, pero sobre todo en la niñez se aprende jugando, entonces uno tiene que fomentar a que los aprendizajes sean mediante el juego. Eh, Otro tipo de condicionantes es que esa iniciativa puede tener una consecuencia positiva, digamos, o negativa, que una es la responsabilidad, o si no, la culpa puede ser otra cosa que se desarrolle si es mal adaptativo, ¿no? Eh, Acá es donde ellos empiezan como a elaborar el juicio moral. Aparecen, por ejemplo, los juegos que son reglados, el de esperar el turno, del que tiene que ir primero uno, primero el otro. Entonces, acá, por ejemplo,
este tipo de juegos también fortalece la idea de la empatía, como les decía, del juicio moral. Ellos empiezan como que hay que tener cuidado de ayudarlos a que no juzguen, digamos, porque es como una edad en la que empieza a aparecer esto. Entonces uno tiene que tratar de llevarlos para un buen camino en ese sentido, ¿no? Eh, si un niño tiene demasiada iniciativa y poca culpa, también puede tener una tendencia negativa, digamos, que es la crueldad, digamos, porque empiezan como a pensar que solamente está bien lo que ellos consideran y que no hay nada de arrepentimiento en las cosas que a veces le puedo hacer al otro. Entonces, tiene que ser como equitativo. Cargador, perdón, para que no se me apague la computadora. Eh, Entonces empiezan, por ejemplo, a pensar en cosas que son para ellos mismos sin pensar en el otro. Entonces uno tiene que tratar de ir mediando esa ayuda para que no lleguen a ese punto de la mala adaptación que es la crueldad. Y otro tipo de conductas maladaptativas vendría a ser que ellos se inhiban. Entonces tienen una culpa exagerada que hace que genera una conducta de inhibición, es decir, que se retraen. Eh, y hay muchos adultos que nosotros vemos que tienen mucha culpa, digamos, y posiblemente se dé por conductas, por etapas no suplidas de manera saludable en ese momento, ¿no? Vamos a ver uno más. Bueno, y las virtudes que se adquieren es el coraje, digamos. Entonces, se tiene iniciativa y la persona se anima a lograr cosas nuevas. Los niños se animan a lograr cosas nuevas y de la vida adulta también. Bueno, vamos a ver este acá por último, que es el cuarto, que es laboriosidad versus inferioridad. Algunos lo dicen, lo traducen como industriosidad o inferioridad, pero vendría a ser como lo laborioso, digamos, el hacer. Y el estadio es la latencia, digamos. La latencia es también lo que se conoce como la pubertad, digamos. Es como que lo previo a la adolescencia. Y la meta en este caso va a ser desarrollar la capacidad de hacer cosas, eh, de competir, de evitar el sentimiento de inferioridad. La competencia en el buen sentido. La competencia es saludable porque nos hace eh, querer eh, mejorar, o sea, no quedar, ser ambiciosos en el buen sentido, no ser conformistas, digamos. Eh, y bueno, esta coincide con la edad escolar propiamente dicha porque va más o menos desde los 6 años hasta los 12, eh, que hay como una prepubertad y la pubertad, entonces por eso se le dice latencia, como que hay un estancamiento. Freud le decía, Freud se asocia, digamos, él como hablaba de estadios psicosexuales, él decía, digamos, que en esto del complejo de Edipo, de la identificación a uno de los progenitores, digamos, que tiene que ver con la sexualidad, con la identidad en cuanto a quién me va a gustar el día de mañana, y con las diferentes etapas, eh, la oral, anal, genital. Entonces, hay una etapa en la que hay mucha revolución en esto, que es hasta más o menos los 6 años, y después hay un periodo en el que no se piensa, no se tocan estas cosas. Si bien todo es inocente, o sea, hay que saber que eso es inocente y es inconsciente en los niños, pero hay una etapa en la que nada de eso importa, que vendría a ser como la latencia, como una pausa, y después aparece la adolescencia, donde todo eso que se dio en los primeros años de vida, hasta los 6 más o menos, empieza a dar su fruto en la adolescencia. Eso decía Freud. Pero en este caso, bueno, por eso esa es la latencia, como de pausa en ese sentido. Y involucra como el previo a la adolescencia. Entonces, en este sentido, va a ser esa la meta. Las características que tiene acá es que eh, los niños, por ejemplo,
aprenden como las habilidades sociales, las habilidades de estar con un otro y tienen que tener como las habilidades necesarias como para suplir las exigencias sociales. Es como que están más inmersos en la sociedad, porque ya la escuela forma, la educación, digamos, forma un papel muy importante y acá empiezan a tener más presencia los amigos, ¿no? Eh, entonces no está solo la familia, sino que también ya están los profesores, los educadores, las actividades extras que hagan. Eh, entonces ellos empiezan como a tener, en esta etapa empieza a haber placer por tener un plan, por hacer cosas y por conseguir eso y también el proceso, digamos, de hacer las cosas nuevas. Entonces, si esa iniciativa anterior se desarrolló de manera fructífera, entonces la laboriosidad va a tener un poquito más de sentido incluso acá. Entonces aprenden como a tener la idea del éxito, de cuando las cosas te salen bien, ¿no? Que festejan, o sea, si bien festejan siempre, pero como que acá tienen un poquito más de sentido cuando aprueban una prueba o logran hacer, no sé, aprenden un instrumento musical, etc. Eh, Acá es como que ya van aprendiendo más el cómo hacer las cosas, qué está bien y qué está mal. Es como que la etapa de impulsividad de cuando son más chiquititos se va terminando y empiezan a tener como cierta moderación, ¿no? Eh, entonces las características son estas y las dificultades pueden ser que el niño adquiera inferioridad o una virtuosidad unidimensional. ¿Qué es esto? La inferioridad, bueno, podría ser que hay repetidas tareas que son como, implican fracaso, porque son como muy difíciles para su edad, que involucra fracasar constantemente, o maestros o padres que sean muy rígidos, muy exigentes. Y bueno, y compañeros que por ahí a veces no sean tan compañeros, ¿no? Y acá, bueno, ellos se van a ver muy involucrados también por todo el contexto social del racismo, del clasismo, bueno, el bullying. Entonces, hay como cosas a tener en cuenta desde ese lado también para que los niños crezcan en un entorno con un ambiente y compañeros saludables, ¿no? Y lo que puede surgir una virtuosidad unidimensional porque los niños, digamos, eh, eh, pueden estar empujados a hacer cosas que para lo que no sean competentes. O sea, se los anima a hacer algo, se los incentiva a hacer algo y puede que ellos no estén preparados para eso o que no sean realmente buenos para eso. Entonces se impide que ellos desarrollen algo para lo que sí sean buenos, porque no todos somos buenos para todos, eso es obvio. Entonces, a veces hay papás que sí o sí quieren que hagan algo y los niños no están preparados para eso y genera eh, mucha frustración, perdón. Entonces eso va a hacer que sean como virtuosos y buenos en algo, únicamente en algo, pero no necesariamente en lo que ellos disfrutan hacer. Acá, por ejemplo, se habla de los niños prodigio, digamos, de los que son como los superdotados. Entonces, a veces tienen esa dificultad, digamos, que se ponen también muchas expectativas sobre ellos. O si no, también otra los condicionantes que pueden ser es como que la inercia que pueden ser como que desistan constantemente luego de experimentar algo. Prueban algo y lo dejan, prueban algo y lo dejan, prueban algo y lo dejan todo el tiempo. Entonces como que no encuentran el placer de algo puntualmente. Eh, bueno, y la virtud vendría a ser que ellos adquieran la competencia, digamos, que puedan sentirse capaces de lograr objetivos y que quieran superarse a sí mismos sobre todo. Entonces la laboriosidad se ve en la virtud de la competencia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Los aburre esto? Que es como medio largo. A mí me parece re interesante, pero bueno, tiene por qué ser interesante para todos. Lo tenemos que ver igual. A mí por ahí me interesa bastante, me gusta y porque estoy viviendo eso con mis Mm, dos
muchachos acá, uno tiene 6, el otro tiene 9, Ah, así que mira, la verdad justo. que me viene bien también esto para aplicarlo a algunas cosas en casa. Qué bueno, me alegra un montón. Bueno, bueno chicos, vamos a dejar la clase por acá, vamos a dejar a nuestro pastor Abraham también tranquilo hoy, por lo menos un rato, con esta materia. Así que nos vemos entonces el lunes, 9:15. Y bueno, Abraham iba a subir ahora el material. No sé si ya lo subió, vamos a ver si puede subir también este PowerPoint, así lo tienen. Y bueno, espero que puedan ir adelantándose un poquito con las entrevistas y el lunes me cuentan cómo van. Les quería pedir, yo no sé quién había creado el grupo de consejería cristiana. ¿Será que el que lo había hecho o algo puede cambiarla para, no sé si hay algunos nuevos que se quieren sumar, que no están en el grupo? Entonces, en vez de hacer un grupo nuevo, ya está en la plataforma de la bibliografía, gracias. No sé si para no hacer un grupo nuevo, digamos, hacemos ese mismo y le cambiamos el nombre, ¿qué les parece? Entonces podemos interactuar ahí, porque somos los mismos. Bueno, entonces dejamos acá y nos vemos el lunes. Espero que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Estudien mucho, disfruten y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Hermosa clase, la verdad. Muy interesante. Bueno, me alegra. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias, bendiciones a todos.